Vale, pues nada, gracias por venir. Entonces, lo que hoy era, bueno, es un poco un cambio de tercio. Y bueno, desde el punto de vista, digamos, metodológico, en línea con lo que hemos hecho, ahí... Perdona, Castaña me dice que, José González Castaño, que él no consigue, que no parece funcionarle. Me lo ha mandado hace un minuto. ¿No consigue entrar o...? Dice, no sé si estás presencial, pero el link a la sesión no parece funcionar para online. Claro, porque una cosa sí que consigue entrar. Pues dame un segundo, se lo mando a él. ¿Tiene su correo? Su correo lo tengo. Espera. Un momento. No, Vamos a mirar. Espero que te voy a buscar su correo. Claro, si no, él está en la lista de correos. Lo Sí. a todos y ya está. Pues no sé si estará como JG Castaño o algo así. Pero es que no sé si estará utilizando el de la UAM, el de Gmail. Te pregunto, pero no me lo conté. Bueno, ponerle. Vale, espera, lo voy a hacer desde mi ordenador. Vale. Ponte, David, espero que también. Implementación. No, mira, es uno de Hotmail, creo. Si quieres te lo doy. Vale, un segundo. Y lo que era Vale, ponme la vista con cámara para ver si pilla la Está buena. Lo que pasa es que no se le... Eso, vale. Un momentito, ¿vale? Para... como salte la visión de la cámara, gente hasta aquí. A ver si se decide. Vale, no. Pero bueno, tampoco es muy fácil. Bueno, pero un momento, si esto tiene que ser... Ponte ahí. Ponte ahí. Vale, vuelvo a intentar. Ahí, y ahora nos damos... ahora sí. Ahora sí. Vale, dile que le mando ahora mismo el enlace. Ramón. ¿Por email directo? Sí, lo doy. Yo creo que estará. ¿Está grabando? Sí. Vale. Podemos empezar, la introducción no será muy tarde. Vale. Entonces, la idea es, o sea, desde el punto de vista metodológico, en línea con lo que venimos diciendo, hay dos temas nuevos o interesantes. Es cómo construir una red causal, ¿vale? Un intento, una descripción. Y luego la otra cuestión que aparecerá, que es un poco diferente, es que, bueno, básicamente hemos hablado de redes probabilísticas y bueno, yo lo llamo diagramas de influencia probabilístico, y vamos a mencionar diagramas de influencia de decisión. Y por cierto, este es una de las aproximaciones que hay a una tercera aproximación que no hemos visto, que bueno, pues no sé si alguien lo podremos ver un poco más adelante. Es una aproximación de Philip David a inferencia causal, que está basada en diagramas de influencia. Entonces, bueno, desde el punto de vista metodológico, ese es
Vale, desde el punto de vista aplicado, que no hemos visto demasiado, bueno, hablaremos de un proyecto completo sobre factores de riesgo en enfermedades cardiovasculares. Y luego hay dos que serían, bueno, uno que está empezando, es un proyecto europeo sobre cáncer colorectal, ¿vale? Y el último es, Juan y Ramón están haciendo un congreso de, ¿cómo lo decís? De ideas un poco frikis en bio o algo así, ¿no? Sí, podría Sí, sí. Vale, pues tal vez sería un candidato, ¿vale? El caso es que... ya no es ese, título Bueno, oficial no bueno. es. Bueno, el caso es que, sería un... bueno, visto lo que hemos empezado a pensar sobre esto, pues a lo mejor podría ser interesante esta idea, ¿vale? Y todo ello proviene de esta base de datos grande que es muy interesante, que luego al final mencionaré, que está disponible para hacer exploraciones de este estilo. Perdona, David, me he perdido una cosa. Entonces, ¿vamos a estar trabajando con diagramas de influencia de forma explícita o... Sí. Entonces, ¿nos los explicaréis? Sí. Vale, Sí. vale. Bueno, en realidad son dos transparencias, mencionaré. Pero porque es una historia, es porque este individuo criticaba el concepto de los contrafactuales, ¿no? Tiene un paper por ahí en un journal. ¿Qué dice, el Philip Dawit decía causal inference without counterfactuals, ¿no? Sí, algo así, sí, pero así. bueno, mete temas de decisión, etcétera. Vale, eso es simplemente una introducción Ya. y bueno, si creéis que es interesante, pues lo podemos ver en más detalle. Pero bueno, lo mencionamos en en el Hernán Robbins está mencionado, pues cuando habla de tratamientos, cuando consideras los nodos de tratamientos, dice que en realidad eso son decisiones y que hay una aproximación basada en decisiones que va con una historia un poco diferente, ¿vale? Okay. Es una posibilidad, ¿vale? Vale. Es simplemente una pincelada. Vale, pues esto es lo que hay. Lo que voy a intentar. Entonces, lo primero es cardiovasculares. Y bueno, cuento un poco la historia y qué es la historia que nos lleva a esta base de datos, que es bastante útil. Vale, entonces, la originadora de esto es Victoria Ley, que en aquellos tiempos trabajaba no sé si algo así como la salud deportiva o los que se encargan de las drogas, no drogas en deporte y tal, ¿vale? Básicamente. Y bueno, contactó al ICEMAT y a unos cuantos médicos porque tenían acceso a una base de datos de Quirón Salud, que luego describiré. Bueno, está aquí. Básicamente son bases de datos con información de los tests anuales que nos hacen o que nos hacían. En teoría nos tienen que hacer cada año. En el CSIC dice. ¿Eh? En el CSIC dice. Sí. Bueno, en general es salud laboral, ¿no? En todas las empresas de tamaño mayor de no sé qué. ¿Vale? Iba de 2012 a 2016, había como 2 millones de individuos en esa base. Para varios de ellos había más de un registro. Y luego en el proceso pues han entrado también de vez en cuando unos cuantos médicos, el más conocido es Ordovás, y luego de ICEMAT trabajaron Alberto Torres y Alex Kosdovan y Chema también. Y bueno, la base, aparte de limpiarla y tal, que fue tremendo porque estaba bastante mal, pues se enriqueció con información socioeconómica y educativa basada en el código postal. De que las personas que aparecían se tenían algo de información geográfica y una de ellas es en el código postal donde viven. Entonces eso lo hemos completado con información del INE. Entonces, bueno, es bastante interesante. Y en general lo que estas personas querían era hacer, estudiar cosas de
del impacto de la actividad física sobre la salud, ¿vale? Y bueno, se hicieron unos cuantos articulillos, pues más o menos razonables. Y bueno, en ese tiempo yo empecé con algunos problemas físicos, ¿vale? Y bueno, en el hospital al que estoy asignado, pues entré un día en el portal del paciente, buenas noches David, y bueno, tenía unas cuantas calculadoras de salud y una de ellas era Framingham, ¿vale? Que da el nivel de riesgo cardiovascular. Y bueno, pues empecé un poco a jugar con ella, etcétera. Y bueno, pues me acordé que bueno, las cosas que habíamos hecho iban de cosas de cardiovascular, el impacto de la actividad física, etcétera. Y digo, pues vamos a ver, en lugar de hacer cosas bastante parciales que hicimos, podemos hacer un dibujo completo o un resumen completo de las cosas que impactan sobre las cuestiones cardiovasculares, etcétera. Y eso fue lo que intentamos, ¿vale? Lo que hemos intentado y bueno, hemos hecho. Básicamente al final del día lo que hemos sacado es sería una nueva calculadora que creo que es más completa y más potente que la de ¿cómo se llama? Framingham. Y, pues, O sea, esta calculadora lo que te dice es una serie de cosas y te da un número con el riesgo de... sí, básicamente lo que dice es, le metes unos datos, tu edad, si eres fumador, si eres y te dice la probabilidad que tengas hipertensión. Y si no la tienes, pues te tienes que preocupar. Y si la tienes, pues te ayuda a ver qué factores, si mejoras una serie de factores, cómo se reduce tu probabilidad y por tanto ¿Por qué te tienes que preocupar si no la tienes? Porque o sea, tienes una probabilidad alta de que la desarrolles en breve, ¿vale? O sea, si te dice la máquina que no tienes números de hipertensión, implícitamente te está diciendo que lo vas a desarrollar. No, si tú no tienes hipertensión, pero estás en una población, de alto riesgo de tenerla, la probabilidad la probabilidad de que un individuo con las características que le metas no tiene tiene una probabilidad alta de tener hipertensión, que es un desencadenante de pues, un montón de cosas malas, pues deberías preocuparte, ¿vale? Porque estás en una población de alto riesgo. ¿Vale? ¿Es público? ¿Qué? Eso, el nuevo... Sí, lo tenemos y tal, pero bueno, pues, si lo queréis jugar con él. O sea, no digo si se puede jugar, no sé. Sí. Me hago seguridad, pues Sí. el domingo miro a ver si puedo desayunar donuts o no. Vale, entonces, bueno. No, perdona, en el otro se sabe un poco qué hay por detrás de esa máquina. Son modelos de regresión. Tiene muchas menos... Framingham. Framingham es un estudio súper clásico que empezó en el 48 o 48-50 y básicamente lo que han hecho es seguir la evolución de 2.000, 4.000 personas en el sitio se llama Framingham Biology y bueno, pues han hecho una serie de estudios. ¿Vale? Has dicho que la información socioeconómica la sacáis de datos realmente agregados del INE. Sí, ¿no? sí. ¿Y eso está metido en este modelo o no? Sí, también. Sí. Pero ¿cómo de...? Básicamente lo que viene a decir es si tú vives en un código postal de gente con rico tal, pues tienes todo lo de tu código postal. Vale. Lo cual es... ¿Y cómo, qué error se comete ahí? O sea, ¿cómo de grosero es eso, esa aproximación? ¿O cómo es vasto, ¿no? Porque quiere decir que no todo Pozuelo es afluente, ¿no? Como... Pero claro, pero esas variables socioeconómicas supongo que afectan no solo, por ejemplo, al nivel de renta que se te atribuye, sino supongo que también, por ejemplo, al acceso a, pues, por ejemplo, a centros sanitarios. O sea, que supongo que colapsa un montón de información de este tipo. Probablemente ahí no tanto porque en principio se supone, o sea, en accesos, sí podías tener acceso a
sea, complementar el sistema público con sistema privado. O sea, si tienes más pasta, tienes más acceso a... Porque todo esto es sistema privado, claro. ¿Perdón? Todo esto es sistema privado. Todo esto. Toda la información que hay aquí sale del sistema privado. No, toda la información viene de trabajadores de empresas privadas, pero que muchos tendrán seguridad social. Eso es otro. Vale. Vale, entonces, por poner un contexto, es una fuente principal de muerte en Europa. Pues mucha gente fallece cada año y los costes son muy elevados. Vale, entonces lo que construimos es una red que tiene en cuenta condiciones médicas y lo que llamamos, lo que los médicos llaman factores de riesgo modificables y no modificables. Y ahora veremos algunos ejemplos. ¿Vale? Y la idea es intentar hacer inferencia y predicción interpretable sobre esos factores de riesgo. Y bueno, pues eventualmente se podría usar para sugerir diagnósticos, políticas, acciones de investigación y demás. ¿Vale? Y explícitamente aquí no ponemos causal porque, bueno, no queríamos poner causal y bueno, pues 3 o 4 párrafos que tuvimos que poner causal fue por los referees ¿vale? Básicamente vinieron a decir que si no decíamos nada de causal, pues que el tipo de cosas que estábamos diciendo podían ser vacías, vamos, no. Bien. Entonces, bueno, esto es más o menos bueno, aquí hubo un curro que lo hizo sobre todo Alberto Torres, de poner la base de datos bien. Lo que hicimos para cada uno de los individuos es quedarnos con los últimos resultados. Y bueno, sobre esto volveré. Hay una cosa interesante que se podría hacer es ver la evolución temporal de estos individuos y eso además ayudaría a algunos aspectos causales también se tiene en cuenta. ¿Vale? Bueno, el caso es que al final, quitando y quedándonos solo con el último, tenemos esos 200.000 personas que, bueno, que está disponible para hacer muchas otras cuestiones. ¿Vale? Entonces, estas son las variables que tenemos. Los factores no modificables se refieren a sexo, edad, al nivel educativo y el estatus. Ahora, ¿cómo lo podrías poner? Sexo ahora lo podrías poner bueno, No es el género. En la forma... bueno, como decíamos Eso es sexo en tiempos de Franco. Como decíamos en tiempos de Franco. Eso es sexo, si es sexo cromosómico, eso no es modificable. Vale, eso, pues, bueno, depende. No, el sexo cromosómico, Juan. No puedes. Vale. Bueno, el caso es que de hecho ponemos sex gender, es lo que ponemos. Vale, y estos otros sería pues el índice de masa corporal, la actividad física, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la variable que más les interesaba a los médicos con los que estaban interesados en este proyecto. Y básicamente solo consideramos dos niveles, que son si sigues las recomendaciones de la OMS o no, ¿vale? Que son algo así como 150 minutos semanales. ¿Vale? Esto es, bueno, en línea con esto que decimos de los tratamientos bien definidos, etcétera. Bueno, pues eso probablemente no es un tratamiento bien definido. Vale. Algunas además son autorreportadas, ¿vale? Por ejemplo, hay que decir, bueno, pues la calidad del sueño, pues si duermes bien, si duermes mal, etcétera, ¿vale? O sea que no teníamos Fitbits, o la gente no tenía Fitbits. Vale, estas serían los factores modificables. Pues no sé, algunos, pues esto es a través de dieta, a través de, bueno, pues ponte a hacer ejercicio, pastillas para dormir,
dejas de fumar o no, pastillas para la ansiedad, la depresión, etc. Y las condiciones médicas son la hipertensión, el colesterol alto y la diabetes, ¿vale? De esto, bueno, pues tenemos luego lo veremos, pero tenemos las medidas de tensión, del nivel de colesterol, etcétera, pero lo convertimos en yes, no, ¿vale? ¿Y por qué lo convertís por qué lo categorizáis si está la info de la variable continua? Bueno, básicamente el software que al final usamos para tener una solución fácil de implementar, etcétera, utiliza esencialmente variables discretas. Vale. Y luego, bueno, pues la edad, pues lógicamente también está, pero estos son, por ejemplo, los rangos que utiliza el INE para las encuestas de actividad deportiva. Vale, esto es lo que queremos y bueno, esto nos da una idea de los, bueno, un poco descriptivo, ¿no? De la estructura de esa población, ¿vale? De los 200.000 personas, que más o menos coincide con lo que ocurre en España, digamos, cuando vamos al INE a mirar, pero hay cosas, pues, por ejemplo, probablemente por el tipo de empresas que esta mutua, con la que esta mutua trabaja, pues hay muchas menos mujeres trabajando que... ¿vale? Y luego hay también un efecto que se llama del trabajador saludable, algo así, con salud, ¿vale? Y bueno, pues hay menos gente que, pues por ejemplo, tiene diabetes, un poquito menos gente, etcétera. Las otras están razonablemente cerca de lo que el INE reporta. ¿Vale? Esto está hecho también antes de la pandemia, entonces probablemente ahora hay más gente con depresión, etcétera, pero bueno, es lo que... Vale, entonces, bueno, esto sería... Por curiosidad, si alguien en las condiciones como depresión, ansiedad, si alguien tenía depresión o ansiedad pero está bajo tratamiento, ¿eso en qué grupo cae? ¿En los que están con depresión o en los que no lo están? O sea, estaban con depresión. Aunque de hecho, estuviera bajo tratamiento y hubieran remitido los síntomas. Sí. Vale. Hay una cosa interesante es que no lo hemos usado en esto y luego lo pongo al final, es que también se recogían los medicamentos que estaban tomando esas personas. Eso puede ser interesante. Y luego también interesante que no está reflejado aquí es esto que la evolución, que está algo relacionado con la posible evolución a lo largo del tiempo. Vale, entonces, bueno, esta sería la primera, digamos, punto metodológico, en línea con lo que hemos venido haciendo en otros días, es que, bueno, primero construimos una red inicial, ¿vale? Y bueno, aquí hay toda una industria, hay un montón de algoritmos y métodos, ¿vale? Como dije, bueno, queríamos no complicarnos mucho la vida y usamos este software, ¿vale? Y simplemente este software que es bastante potente, pero tienes estos 6 métodos. De estos 6 métodos utilizamos este GTT, Greedy Thick Thinning, que básicamente empieza con un diagrama vacío, ¿vale? Eso no hay ninguna flecha. Y lo que hace es añade considera todas las primeras posibles flechas y ve cuál de ellas, cuál explica mejor la verosimilitud, ¿vale? Bueno, entonces coge la mejor, ¿vale? Pongamos que fuese esta. Y entonces, una vez que consigue esa, añade la segunda posible flecha, ¿vale? ¿Y cuál es la segunda mejor flecha? Y así sucesivamente, hasta que, bueno, hay una serie de criterios de parada. Vale. Entonces, bueno, primero, esta red no sería causal, ¿vale? Está basada en datos directamente, sin ninguna información, ¿vale? ¿Los colores que son? Sí, a ver, estos son los rojos o rosas son los factores no modificables, las azules o moradas son las condiciones médicas y las blancas son los factores modificables. Sobre todos estos factores, luego hay un score que mide el estado de salud de esa persona. No, los importantes son estos 3, ¿vale? O sea, si tienes diabetes o no. O sea, las condiciones médicas son diabetes, colesterol alto y tensión alta. No, pero me refiero que con toda esta batería de factores,
al final lo asocias a que esa persona está en buena o mala forma física o... No, o sea, no los agregamos. Lo que realmente nos preocupaba a nosotros era la probabilidad de tener hipertensión. ¿Vale? Entonces predecimos, esta persona tiene... ¿Vale? Vale, ¿y qué más? Vale, pues esto es lo que... Entonces, lo que nosotros lo utilizamos para como, bueno, enfrentarse a construir esto es un poco complejo, es como una versión inicial, una semilla inicial para que los médicos bueno, pensasen en una posible red causal. ¿Vale? Entonces, les llevamos a... En varias iteraciones se les fueron planteando qué influye realmente. ¿Vale? Pues aquí hay cosas como flechas que surgen solo por los datos de la actividad física tiene una influencia sobre el sexo, ¿vale? Que no tiene mucho sentido. Entonces, en ese proceso de discusión, en varias iteraciones, pues llegaron a esta red. Esta sería la red que vamos a usar. ¿Vale? ¿Y esta red tiene la misma verosimilitud que la anterior? O sea, siempre el cambiar, por ejemplo, la dirección de las flechas... No, este es un óptimo local, ¿vale? Y esta, la verdad es que no miramos la verosimilitud, pero es posible que tenga una verosimilitud. Vale. Pero o sea, este es un óptimo local y a partir de ese óptimo local, por conversaciones, pues fueron cambiando, añadiendo, ¿vale? Y acabamos en esto, ¿vale? Y bueno, eso fue estable, eran tres médicos y bueno, y llegaron al consenso. Es como si dijésemos, bueno, nosotros lo interpretamos como que resume el conocimiento, o sea, dado lo que se está recogiendo en ese estudio, el conocimiento médico, al menos de esas personas. Y de forma, lo que estamos poniendo es de forma transparente lo que estos médicos creen que ocurre en este fenómeno. ¿Vale? Pero, ¿y entonces algunas flechas que no sean intuitivas para los médicos las inhabilitan? Sí, ellos simplemente les dejamos jugar a cambiar flechas de orden y añadir flechas. Pues ellos decían, no sé, ¿te acuerdas alguna de...? Bueno, alguna, bueno, aquí ya vemos que aquí hay tres, pues han añadido alguna, ¿vale? Y la de esta la cambiaron de... Esta en la versión anterior estaba en esa dirección, sí, la cambiaron. ¿Vale? Básicamente, lo que viene a decir es que hay una diferencia entre la actividad física que realizan mujeres y hombres, por ejemplo. ¿Vale? Creo que sí es cierto que vamos, dio la casualidad que entre la original dada por el algoritmo y la que después dieron los médicos había el mismo número de aristas. O sea, los médicos llegaron a dar una completamente desde cero. No, desde cero no. Ese experimento no lo hicimos, pero podría ser interesante. Se añadieron 15, quitaron 15 y cambiaron de dirección 7. Pero eso es una casualidad casi, a lo mejor. Sí, una casualidad, pero que curiosamente... Y bueno, también decir que todos estos 5 dan soluciones diferentes, ¿vale? Nos quedamos con esta porque era el más denso, ¿no? El más sugestivo, sugerente para... ¿vale? Pero bueno, de todo esto hay una industria, ¿vale? Que podríamos estar unos cuantos días, o podríais estar, o podemos, ¿vale? Hablando de distintos algoritmos, ¿vale? Que esto fue el split test la discusión tal. Entonces, la idea es, bueno, esto es descubrimiento causal. Empezamos basando los datos y luego usamos el conocimiento de los médicos para llegar a esta... ¿vale? Pero bueno, todavía no tenemos una red causal. ¿De acuerdo? Ahora volveré sobre esto. O sea, perdona un poco sobre esto, pero claro, los médicos juegan con eliminar, añadir o cambiar de signo a las flechas, pero lo hacen ignorando completamente los efectos que eso tiene sobre la verosimilitud del modelo. Sí. Con el conocimiento, con lo que han leído, etcétera. Y eso es... O sea, así de primeras, hay algo... que imaginémonos que están confundidos en algo y quitan una flecha que no deberían quitar. Claro, como no tienen ninguna guía sobre... Que imaginémonos que tuvieran feedback y
quita esta flecha y la verosimilitud ¡buah!, se desploma. Entonces a lo mejor dicen, espera, a ver si es que me leí mal el abstract. Bueno, o sea, no sé si me estoy explicando. Vale. O sea, mi preocupación ahí es... Sí, vale. Vale, ahí hay un... O sea, ¿de acuerdo? Vale. Y acabas de identificar un posible fallo en esto. Una posible rebate es que, bueno, lo hicieron 3 personas, entre comillas, de forma independiente, y tenemos un consenso. Pero de todas formas, los 3 podrían estar consensualmente equivocados, ¿vale? Entonces, habría una posibilidad que sería, bueno, pues hay unos métodos que nos permiten, que van, digamos, que nos permiten construir esto de forma interactiva, esta red, ¿vale? Entonces, llega, es como si dijéramos la solución que se va proponiendo en cada paso, se le ofrece a los médicos, y esa solución, pues digamos que es la que mejora la verosimilitud, y en ese paso se podría plantear al médico ¿esto te parece bien o no te parece bien? Entonces se podría hacer como más interactivo, mezclando un algoritmo de estos, ¿vale? Con que intervengan los expertos, ¿no? Sería, es cierto que una posibilidad. Sería curioso que la verosimilitud de la red, que solo viene de los datos, siempre fuera más grande que la verosimilitud de las redes ajustadas por el conocimiento. Porque eso te estaría diciendo algo. Sí. O sea, ahora parece que con este approach se está combinando 2 fuerzas que parecen antagónicas. Por un lado, solo leo los datos, por otro lado, solo leo la información del experto. Sin ningún control sobre, porque un experto puede, o sea, los datos te pueden dar conexiones que un experto no conoce, no anticipa. Entonces, si tú precisamente con este approach bayesiano lo que estás es amplificando esa posibilidad, luego la estás cortando en el momento que traes a un experto. Quiero decir, se me escapa un poco la lógica del asunto. Vale. Vale, básicamente, José Luis Almerón. Que levantó la mano, está conectado. Hola. Pero bueno, primero podemos hacer lo de Juan. Sí. Vale. Bueno, pues... bueno. Básicamente, no tengo respuesta, ¿vale? Pero, bueno, una posibilidad es usar esos métodos. ¿Vale? Yo tengo un comentario. Puedes tener un modelo que tenga menos verosimilitud que otro, pero que sea mejor. ¿Vale? Medido. ¿Por qué? Yo puedo simular unos datos de un modelo. Si yo lo simulo, ese es el modelo real. Ese es el mejor. Y puedo ajustar un modelo muy complejo, una red neuronal muy compleja a esos datos, que va a tener una verosimilitud más grande que mi modelo, que el modelo real, porque es más complejo y se ajusta mejor, hay un sobreajuste. Sin embargo, en ese caso, el escenario controlado en el que yo simulo los datos, el mejor modelo es el mío. Yo quería decir algo en ese sentido, no sé si me oís. Este no es un modelo causal y el otro es un modelo causal. Entonces, realmente, yo no sé hasta qué punto comparar las verosimilitudes a pelo es un ejercicio legítimo. Claro, lo que pasa es que la verosimilitud es la que te ha llevado, esa herramienta que utilizas para obtener esta... Para obtener la primera. No sé, para claro, estimular el pensamiento de... La propia duda sobre la medida. Y estoy de acuerdo con lo que dices. Pero claro, al final esa es la medida que has utilizado como... Básicamente esa es la medida que utilizas como herramienta para todas estas cosas, ¿no? Porque al final estás siempre comparando unas cosas con otras de acuerdo a un score, y si sube o baja, pues me quedo con la que ha cambiado, ¿no? El problema es que no hay score bueno. Claro. No, pero por otro lado, puedes pensar que tienes una restricción, ¿no? Por ejemplo, es de cajón que la actividad física no puede influir en el sexo. Entonces me da igual que el cambiarle el signo, al dar la vuelta a la flecha me baje la verosimilitud. Chicos, que... O sea, la cosa es definir el objetivo que quieres. Claro. No, pero para mí el papel de los expertos y de los expertos sería en eliminar flechas objetivamente, entre comillas, absurdas. Exacto. Más que otra cosa.
No, con lo que dice David, yo creo que también un poco han manipulado el, oye, esto... Sí, que- bueno, pero bueno, ellos saben que, no sé, hay alguna, a ver si rápidamente... Vale, algunas que ellos... a ver, Pues aparte que también es curioso pues por comentario ejemplo, que has elegido, hay una influencia del sexo sobre aquí la diabetes, ¿vale? Según ellos, aquí no aparecía, ellos la han añadido porque tienen conocimiento médico que les indica que no sé, los hombres tenemos más propensión a la diabetes que las mujeres, por ejemplo, ¿vale? complicado. El caso es, bueno, es decir, como decía, me alegra que hagan... es decir, este es un tema fundamental, que de hecho lo hemos discutido, cómo construimos estas redes, ¿vale? Y de hecho me pregunto, o sea, esto sería una pregunta distinta, pero desde un punto de vista cognitivo, ¿cómo cambiaría? Esto sería un experimento contrafactual. ¿Cómo cambiaría la red que construirían los expertos si un conjunto de esos expertos tuviera acceso a los cambios en verosimilitud y otro conjunto no tuviera acceso? O sea, ¿qué tipo de sesgos confirmatorios, en qué tipo de sesgos confirmatorios incurrirían los expertos si pudieran ver lo que pasa con la verosimilitud utilizando esa herramienta interactiva que tú has dicho? Pero, o sea, esto es una pregunta distinta, no es de lo que va esto, pero Vale, es que pues me resulta curioso es un eso. proyecto interesante. Me ¿no? resulta Claro curioso esto de... Vale. Y es fácil jugar con eso de... Vas moviendo tú las redes, te vas viendo a ver cómo... O sea, ¿hay software que hace eso sencillo? Y que te recalcule la... Sí, que te lo vaya calculando según el experto va diciendo, no. Correr no hace que cambie. Pues es posible que Gini haga algunas cosas, pero hay software, de este software interactivo que te ayuda a construir, probablemente lo haga. ¿Vale? Sí, sobre la actividad física y el sexo. Realmente no es tan absurdo. Yo recuerdo que cuando era pequeño las atletas de Europa del Este, de la Alemania Oriental, pues tenían unos resultados fantásticos. Y muchas de ellas terminaron convertidas en hombres. Entonces... Pero el sexo cromosómico no lo habían cambiado. Ya, pero a lo mejor el sexo genotípico sí, El sexo, bueno, el sexo, o sea, fisiológico. sí. Puedes alterar. Pero espera, pero ellas no es que se hubieran convertido en hombres por practicar deporte, ellas se habían convertido en hombres hormonándose para conseguir mejores resultados deportivos, lo cual al final había cambiado su fisiología. Pero realmente la red causal, entonces ahí tendrías hormonamiento, como se diga, y sexo aparente. Sí, pero la flechita que indica que igual hay algo más que no has visto. Ya, eso es... Pero aquí no había deportistas de países del este. De todas formas, bueno, acordaos, Nunca, pues. las flechas se pueden invertir por la fórmula de Bayes y Ya. que tiene ahí vale, o sea que es, la causalidad es algo más que ya lo hemos dicho. O sea, no es simple. Vale. Vale. Voy a cerrar un poco, o sea, me alegra que estas detenciones porque tiene un poco de prisa y queríamos hablar de una cosa antes. Pero, quiero decir, esto es, además, o sea, me gusta mucho esta discusión porque motiva una de las cosas que voy a contar después al final. Vale, entonces, bueno, una vez que ya estuvieron satisfechos, bueno, este sería el modelo, ¿vale? Que se utiliza, el tipo de cosas que hemos dicho. Después construimos las tablas de probabilidad. Básicamente es un modelo estándar de Dirichlet multinomial, ¿vale? La idea es que, bueno, queríamos poner incertidumbre sobre las probabilidades que aparecen ahí, que luego para toda la serie de cálculos que hicimos, que es lo que soporta Gini, usamos las medidas a posteriori, pero para algunos contrastes pues usamos, bueno, tuvimos que usarla para esto. Aquí está un ejemplo de la tabla que aparecería en... a ver, esto es Sleep Duration. Vale, aquí, en este nodo aparece una tabla, ¿vale? Que es como esta. En realidad hay que pensar que cada una de estas es la media de la distribución correspondiente. Estos tienen que sumar, ¿vale? No, estos tienen que... no, estos tienen que sumar uno por aquí, ¿vale? En esta dirección.
Y esta sería la media de la distribución correspondiente. Y bueno, solo haciendo cosas de este estilo, pues hay cosas, yo qué sé, pues mientras hacíamos esto aparecía de repente un artículo en El País que decía que las personas mayores duermen peor. Bueno, pues esto es una especie de confirmación, etc. Vale, entonces luego esto se puede usar, esta red pues ya tiene una serie de usos, ¿vale? Pues que son del estilo que hemos hecho, cálculos del estilo de los que hemos hecho, pues dados individuos, pues intentar predecir, bueno, pues por ejemplo, creo que esto es si va a tener hipertensión. La probabilidad de que tenga una hipertensión una persona con estas características, que pues por ejemplo es bastante mayor que la probabilidad de hipertensión en la población en general, ¿vale? Y bueno, pues se pueden hacer pues este tipo de cálculos de, bueno, si tienes sobrepeso, bueno, comparar hombres frente a mujeres, el impacto de la actividad física, ¿vale? Si es de nivel 1 o de nivel 2, pues bueno, vemos que tiene un efecto positivo. Bueno, ese tipo de discursos se puede construir a partir de ahí. Podemos dado un individuo con ciertas características y hacer hipótesis de evidencia posible. Vale, pues por ejemplo aquí está reflejado, bueno, esto también sale de vez en cuando en el periódico, pues básicamente cuál es lo en forma que están en función del estatus socioeconómico, y bueno, pues están un poco peor bueno, este es el nivel más alto, el nivel más bajo socioeconómico, pues hay más obesidad, por ejemplo, vale, ese tipo de cosas luego se comprueban con contrastes de hipótesis, etc. Vale. ¿Qué más? Bueno, esto lo acabo de escribir ya. Y luego el último es, dado que llegamos, bueno, una persona con estas características que tiene una probabilidad en línea con lo que decíamos ahora, tiene una probabilidad muy alta de desarrollar hipertensión, ¿vale? Eso, y si no la tienes, pues te preocupas si la tienes. Vale, pues podemos ver cuál es el hecho, o sea, de todas estas y son las que podamos intervenir, pues cuál es el hecho más influyente. Entonces, por ejemplo, si en lugar de ser obeso lo pasamos a normal, o si en lugar de inactivo pasamos a... ¿Vale? Pues si solo cambiamos uno de ellos, ¿cuál es la probabilidad? ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad cómo cambia la probabilidad? Y bueno, pues lo mejor, o sea, la reducción mayor sería esta, pues bueno, pues le recomendamos que haga una dieta, etc. Sería esto de facto es un discurso causal. Sí. Pues es que la maquinaria técnicamente no es... Y ahora voy a discutir la posible causalidad de... Vale, y bueno, y si cambiamos todos los factores, pues baja, creo que el 4% está por ahí. Vale, este es el sitio de... Ah, no, estaba en tu... No, pero es que, vale, ahí eso enlaza a mi GitHub. Vale, pues ahí está la historia. Vale, y bueno, en línea con lo que... vale, ¿esto es causal o no causal? Y ahí la pregunta, la respuesta probablemente es que no. Vale, entonces, este es el argumento que hemos intentado, bueno, que llevamos discutiendo, que nos ha ayudado también Roy. Entonces, dadas las variables observadas, la red codificaría el conocimiento actual sobre CVDs, ¿vale? Lo que pasa es que aquí hay algunas variables que no se... Hay algo de información que falta, ¿vale? Sobre todo, o sea, basándonos en las guías que la Unión Europea y los Estados Unidos sacan cada año sobre los factores que influyen, porque va cambiando, pues hay algo de información, ¿vale? Por ejemplo, de las guías europeas, lo que ponen como factores digamos que
riesgo es bueno, el consumo de alcohol, de azúcar, sal y grasas. Y las americanas solo ponen azúcar, sal y grasas, ¿vale? Entonces, bueno, alcohol de hecho disponíamos, pero bueno, primero que no aparecen las americanas y luego en uno de los articulillos que hicimos antes vimos que no era muy relevante. Entonces, las únicas cosas que nos preocuparían es que no estamos poniendo información sobre el consumo de azúcar en los donuts del domingo, la sal y grasas, ¿vale? Entonces, bueno, no están medidas en no tenemos acceso a ello, pero bueno, pues tal vez digamos que el tipo de discusión que hacemos es si tal vez si la información está contenida digamos, está agrupada ya en la diabetes, hipertensión y el body weight. Y también esto es importante, esto de current, estas guías están cambiando, no sé si casi anualmente. Y luego, bueno, también importante decir, Fátima dijo que en este dominio de cardiovasculares, o sea, el lifestyles explica casi el 90%. Entonces quiere decir que nos faltaría a lo mejor información genética, pero que no es mucha, pero nos falta esta información. Entonces, por eso sería como una herramienta básicamente predictiva, para generar hipótesis predictivas. En las tablas anteriores, ¿habéis identificado factores que impacten más en el cambio de, ¿sabes? Una especie de sensitivity analysis, donde cambias el factor y ves qué impacto tiene en el likelihood, y entonces te identificas de todos los nodos cuál es el nodo que altera más. ¿Eso lo habéis llegado a hacer? Los datos los tenéis. ¿Sabes a lo que me refiero? No completamente. Sí, Entonces, en estas tablas tú ibas cambiando, hacías una especie de intervention, ¿no? Sí. ¿Vale? Ibas cambiando algunas propiedades como esta. y medías su impacto. Sí. Pues mi pregunta es si identificabais alguna propiedad en particular que tuviera más impacto, que generara más cambio, ¿no? Porque tú podrías tener de todas las propiedades del modelo, que muchas prácticamente, cuando las cambias, alteran muy poco el riesgo, pero que hay alguna en particular que cuando la cambias sí que altera mucho el riesgo. Tú dices individualmente. Individualmente, sí. Es como los main effects. O sea, los datos, porque en esas tablas habéis estado jugando con eso. Porque algunas ahí se podría mejor confirmar lo de lifestyle. Si algunas de las variables sí que son de lifestyle y ves que cuando cambias esa sí que tiene un impacto en la probabilidad final. ¿Pero qué diferencia habría con esto? Quiere decir que aquí tenemos estas... bueno, tenemos unos condicionantes, estas condicionan y me da esto, aquí cambio todas menos una, o sea, cambio una salvo las restantes. Y por ejemplo, quiere decir que aquí cambio... Aquí solo cambias una. Cambio cambio a esta, las demás permanecen y me pasa de aquí a aquí. Juan dice la marginal solo. La marginal. O sea, tú tienes tu red y dices, de este paciente solo observo su IMC. Y ves cómo los diferentes niveles de IMC afectan al riesgo de... Solo observas IMC, o sea, claro, marginalizas las otras. marginalizas todo lo demás. Yo entiendo que es eso. Vale, pues Se podría ver. Pregunta aquí José Luis, bueno, un comentario más bien. Lo estoy leyendo porque dice que no funciona la auditoría, Rafa, no funciona. Que es lo que quería comentar en lo que se estaba discutiendo antes, que la construcción de modelos causales la han tratado durante años en el campo de Fuzzy Cognitive Maps, donde él ha trabajado, y que llegó a la conclusión de que si se quiere un análisis estático, o sea, tener un modelo donde las relaciones sean significativas para un experto, es mejor construirlo directamente por expertos, mientras que si se quiere un análisis dinámico, simulación o predicción, es mejor la construcción automática. Yo no tengo experiencia en ese campo. Bueno, pues muchas gracias. Sí, yo no tengo claro qué significan los últimos números. Por ejemplo, en la primera fila quiere decir que si tú eres normal, sería... Sí, una persona que tiene todas estas cosas, todas estas características, pero en lugar de ser obesa, tiene el índice de masa corporal, lo que se llama normal, ¿vale? Pues ve reducida su probabilidad de desarrollar hipertensión de 0,45 a 0,11. ¿Vale? Y
normal se opone a obeso. No, creo que hay 4, o sea, en función de tu índice de masa corporal hay una clasificación de la OMS, que son, bueno, tenemos por aquí, estaban por aquí, ¿no? Por debajo, Sí. normal, por encima. Por debajo, normal, tal. O sea, tenemos un numerito que creo que es el peso al cuadrado partido por la altura o algo así, ¿vale? Eso te da un numerito que está en torno alrededor de 20 y tantos, ¿vale? Si está debajo de no me acuerdo qué cantidad eres underweight, entre este valor y otro valor eres normal y tal, y si estás por encima eres obeso. Ese numerito no tiene sentido. Quiero decir, el peso, pues, o la altura del peso, la relación es cúbica. Y no es así. Bueno, Pero se usa mogollón. díselo a la OMS, ¿vale? No. Pero ese número, de hecho, hay gente que lo critica porque, claro, no consideran si la masa muscular. Porque una persona puede tener un peso muy alto, pero ser bajita, pero quizá tenga mucha masa muscular. No significa que esa persona esté obesa. Es una de las críticas que se hace a ese factor. Pero es cierto que la comunidad científica puede tener cuenta, en la comunidad médica sí se utiliza bastante. Y sigue sin tener sentido. Mi impresión es que alguien bajito y gordo pues puede aparecer como normal, mientras que alguien muy alto y delgado también aparecerá como normal. Porque es un ratio. Vale. Sí, ya sé que lo he dicho antes, pero a mí me sigue preocupando el discretizar tantas variables, porque puedo estar introduciendo efectos umbral, o sea, coge la masa corporal, yo no sé dónde estaban ahora los puntos de corte, pero imagínate un individuo que el punto de corte es 25, un individuo con 23 te sale a un lado, un individuo con 26 te sale a otro, pero ese individuo de 23 está mucho más cerca del sujeto de 26 que de otro sujeto de 13, o del de 26 mucho más cerca del de 23 que de otro con 35. Entonces, y luego además, si hay relaciones en forma de U, muchas de estas las estás, por ejemplo, la relación entre el sueño y muchas cosas chungas que te pueden pasar, parece que tiene una forma de U. Entonces, o sea, entiendo lo que tú has dicho es que el software que utilizamos para empezar a jugar con esto requiere discretizar, pero ¿se podría hacer algo como después de discretizar lo conviertes en un framework más tipo regresión? Sí, que o sea, tenemos que hacer software ad hoc. O sea, estas redes te permiten tratar con variables continuas, etc. ¿Vale? Lo que pasa es que algunas de ellas, algunas de las que has mencionado tú, nos vienen ya discretas. Sí, algunas sí. Las del sueño nos vienen en discretas ya. Vale, pero otras van a tener... sí. Vale, entonces, bueno, un limitation more es... vale, pero bueno... Pero es que esta última frase, David, esta frase lo trasciende. ¿Lo trasciende qué? ¿Qué significa only predictive claims, not causal? Si yo te estoy diciendo que tienes que bajar el peso para mejorar tu disease risk, no sé qué, no sé cuántos, a un paciente se lo digo, pero luego digo, pero cuidado. O sea, esto casi parece un disclaimer de cuidado, yo te voy a decir que comas bien, pero eso no asegura que luego bajes tu riesgo. Parece un disclaimer más que otra cosa. Y bueno, no entiendo, o sea, no soy capaz de interpretar esa frase. Pues básicamente que como hay algunas variables de las que no disponemos para construir esto, lo único que hacemos son una serie de predicciones que bueno, pues se podrían corroborar si se dispusiesen esas variables. No, pero ahí te me has escondido, porque hay variables, esto del índice de la dieta y no sé qué, y el sueño, que si tenéis, y entonces yo leo esto y le digo a un paciente, usted tiene que comer menos para que baje esto, porque mire usted, según aquí David Ríos y sus amigos, cuando usted baja esto baja el riesgo. Pero oiga, no es causal. Es algo que voy, o sea, más allá de la parte técnica, entonces, ¿qué tengo que leer yo de esta última frase?
que esta gente con su sofisticación me está dando estos números, pero en realidad, bueno, vale, pues venga, tengo que seguir esta estrategia que me sugieren, pero bueno. No, pero esto es lo que decía en el capítulo 1 del libro, precisamente, que a veces compensa hacer, o sea, a veces no se pueden hacer afirmaciones causales porque es muy complejo, como este es el caso, pero sí que es interesante sacar afirmaciones predictivas para generar hipótesis que en el futuro se estudien de forma causal. Si ya solo el ejemplo que ponían de la obesidad frente al riesgo de diabetes, demostrar eso de forma causal era complicadísimo. Y bueno, Claro, pero puedes generar hipótesis. Pero entonces ahora yo recurro al David del domingo que estuvo cacharreando con la página web. Del índice, exactamente. Ese David se va a cama diciendo, joder, tengo que dejar los donuts de los domingos porque según este índice, quiero decir, va más allá de la ciencia, va más allá del Public Understanding of Science, que no me queda, o sea, tu argumento me parece bien, pero es un argumento casi científico. Pues mira, me sirve para generar hipótesis que luego puedo demostrar. Pero el David que se ha ido tal, el domingo siguiente, o sea, la mañana siguiente, porque era sábado por la noche, el domingo le dice a Ramón, no me traigas donuts. No, simplemente la lectura correcta es decir, mira, el comer donuts los domingos está asociado a la población con desarrollar estas enfermedades. ¿Qué es causal? Lo sabemos. Está asociado, pero es así, eso es así, la vida es así, la ciencia es así. Pero coger los estudios de dieta. Durante mucho tiempo Claro. se pensaba... Sí, pero entonces ahora me voy al David que lee El País y que lees el titular. O sea, esto es un comentario sobre el Public Understanding of Science. En el titular del País no te están explicando esto. Bueno, te están diciendo, lo escriben Ramón, periodistas. deja de comer los donuts. Pero esto me recuerda a una charla que tuvimos el año pasado de este hombre de lo de la seguridad de la policía y tal, que nos decía que hasta qué punto tenían que involucrarse los científicos en cómo en este tipo de contextos se comunica los resultados. ¿No? Porque en el periódico del País no te van a decir only predictive claims, not causal, te van a decir deje usted de tomar donuts. No, pero es un fallo de comunicación. Bueno, a veces los periodistas sí que pillan la diferencia. Y, por ejemplo, cuando se hacen afirmaciones sobre el consumo de vino y la longevidad, hay muchos que ya te dicen, se pensaba que el vino aumentaba la longevidad o disminuía los riesgos de enfermedades cardiovasculares porque eran estudios de asociación y hay una asociación. Pero si tú no tomas vino y empiezas a tomarlo, no vas a prolongar tu longevidad. Y si tú tomas vino y dejas de tomarlo, sí que lo vas a prolongar porque había el confounding fact. Por esto son periodistas... Pero yo creo que, por otro lado, el asunto de qué hacen los periodistas en su casa es otra guerra. Eso es, yo sí que veo que esto dice cosas. No, sí, yo no estoy diciendo que me diga cosas. Lo que digo es cómo se lee esa última frase. Vale. Bueno, pues estas son algunas limitaciones más la que ha mencionado Ramón. Vale, ahora brevemente voy a explicar las otras dos cosas, que una está empezando y la otra, pues, es del Congreso, el Congreso ese. ¿Qué hacéis? Vale, entonces este es un proyecto OncoScreen que es misión cáncer, ¿vale? Y bueno, básicamente vale, por aquí. Bueno, también es una causa importante de muerte y bueno, interesante mencionar que solo el 14% de las en la Unión Europea que participarían en programas de screening actualmente participan. Tú has dicho antes que te había mandado una cartita. Bueno, en esa participa bastante gente porque es fácil, pero la siguiente fase, que es la colonoscopia, es por lo visto bastante desagradable. Hay gente que se niega a hacer. Entonces, lo que están aquí intentando es, o han prometido 4 nuevos dispositivos de screening, por un lado, y cómo podemos incentivar a la gente para que los utilice para predecir mejor. Ese sería un poco el gran cuadro. Vale, entonces la idea es, vale, y nosotros lo que tenemos que ayudar es en esta parte, ¿vale? En esta parte. Entonces la idea básica es lo que estábamos pensando, que a lo mejor hay que revisar después de
Básicamente empezamos con una cosa como esto sería similar a lo que hemos hecho antes, pero bueno, esto es de juguete, ¿vale? Vale, ahí he puesto unos cuantos factores, etcétera, y este es el cáncer, ¿vale? Bueno, es fase 1. En la fase 2 es aquí, esto es lo de antes, ¿vale? Pero ahora tenemos en cuenta digamos, en todo digamos, las pruebas y tratamientos que se pueden hacer. Entonces hay una parte de screening, ¿vale? Dadas estas variables, le hacemos unas pruebas de screening con unos resultados, ¿vale? que tienen en cuenta, ¿vale? En función de esos resultados se le aplica un tratamiento y en función de la enfermedad o no que tenga y el tratamiento tiene un impacto en términos de vida, lo que sea, y esto tiene una utilidad. Esto es un diagrama de influencia, ¿vale? O sea, esto es lo que hemos estado usando hasta ahora. La diferencia semántica es que estos cuadraditos, bueno, estos rectángulos, pero mejor dicho, son decisiones que tomamos. Aquí le podemos hacer screening de varias formas. Aquí le podemos tratar de varias formas. Y esta es la utilidad. Esta, digamos, es cómo evaluamos las consecuencias que tienen. Bueno, pues si muere, o sea, si se cura, si muere al año, si muere a los 5 años, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, básicamente aquí lo que intentamos es construir o ver cuál es dada esta información, o sea, las flechas que van a nodos de decisión, quiere decir que tomas estas decisiones conociendo esta información, ¿vale? Y aquí lo que intentamos ver es pues cuáles son las decisiones óptimas de ese. Esta red no ha sido inferida a partir de los datos, es construida. No, esto es un juguete que he hecho, es un juguete que he hecho para explicar el concepto. Vale. ¿Vale? ¿Y cómo se diferencia de lo que hemos estado viendo hasta ahora? Porque en el sentido porque los nodos de screen y treatment tienen un estatus distinto, o sea. Sí, bueno, aquí lo que estoy viendo, es que estos son decisiones que va a tomar los médicos o los médicos más el paciente. Ajá. ¿Vale? ¿Y eso no lo podíamos encajar en el framework que hemos venido usando hasta ahora? O sea, pregunto, es que no. Sí, claro, a ver, bueno, de hecho se pone. Hemos visto ejemplos en los que esto aparecía como un nodo Por eso. de azar. Lo que pasa es que yo quiero enfatizar que aquí se están tomando decisiones. Hay una persona que está, dada la información correspondiente, va a tomar esa decisión. Ok, y tú estás interesado en maximizar la utilidad al final, que está abajo. Vale. Vale, y el tercer trozo es que aquí, o sea, tenemos que incentivar el tipo de incentivos porque en algunos países no está permitido, o sea, incentivar económicamente para que te hagas algún tipo de screening, pues es dar distintos tipos de información, ¿vale? En función de la información que recibes, va a ser más probable que adoptes o no cuando has recibido esa carta y a lo mejor la ignora o no, pero si además le llaman, pues a lo mejor hace más probable que, ¿vale? Ese es el tipo de incentivos que. Y entonces este sería el cuadro completo y la idea es, bueno, pues trabajar con eso, ¿vale? ¿Cómo cuantificar utility? Aquí, bueno, pues el juguetito que empezó a hacer es, pues eso, pues tienes que evaluar si sobrevives, si vives un año, si sobrevives un año, o sea, si te mueres al cabo de un año o al cabo de 5 años, hay que evaluar eso, hay que tener en cuenta. Normalmente se utilizan, lo llaman qualis, esto, años de vida con cierto nivel de calidad. Esto es. Habría que poner también, hay que tener en cuenta también la pasta, bueno, los costes. Eso está. Hay economistas de la salud en bueno, es un proyecto bastante grande. Vale. Y este es. Como el otro día hablamos de Quantum y hay unos gatos, ¿vale? Unos gatos, ¿vale? Pues lo he llamado.
Pero bueno, esto es simplemente para... Esto probablemente no llegaríamos en cualquier caso, pero simplemente para mencionar que en Misión Cáncer, que el deadline es el 10, este problema está mencionado realmente, es uno de las... Me parece que hay 4 o 5 líneas, pero una de ellas es cambio en comportamiento sostenible. O sea, a través del cambio en comportamiento sostenible, promover la prevención del cáncer. Eso quiere decir, pues vamos a hacer más ejercicio, vamos a comer mejor, vamos a dejar de fumar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esta es la idea, bueno, que los he explicado, sería, bueno, todo esto, con la discusión de Juan, pero es construir construir redes para cada cáncer, como hemos hecho antes, o parecido, o mejor, con las mejoras que habéis estado proponiendo, y convertir esto en calculadoras de riesgo y para hacer mapas de riesgo. Y comparar a ver si los distintos cánceres pues, se diferencian pues, para promover cambio, etc. Sería un poco Y aquí, como interesante también es, AXA acaba de lanzar una nueva compañía que se llama Digital Health Platform, que está intentando hacer bueno, no en cáncer, pero en general, digamos, ver la salud como calculadoras de este estilo. Vale, entonces, ya para concluir, los datos disponibles, bueno, serían del identificador de individuos, que lógicamente lo podemos usar para identificar los distintos registros de cada una persona, si se ha hecho varios. Hay información sobre localización, el día, bueno, esto no es cuando se hizo, el año, la fecha de nacimiento y a partir de ahí pues la edad y el rango de edad. Altura y peso y el índice que nos mola a Jesús, y a partir de ahí decimos No, a mí me mola todo, explícame la lógica y me lo creo. Bueno, me lo apoyo para el próximo día. Y bueno, la obesidad, el escalón de obesidad que tienes en función de eso, medidas de tensión en SID y en consecuencia hipertensión, colesterol y las distintas cosas que se miden, cosas de glucosa, actividad, alcohol, consumo de tabaco, ¿cómo se dice? Bueno, la calidad de sueño, etcétera, etcétera. Las medicinas que toman, algo de clinical judgment que no recuerdo ahora lo que es y no me acordaba ayer. Depresión, ansiedad, y lo interesante, digo, y por qué es relevante esto es porque hay información de un montón de cánceres, ¿vale? Y luego estos son los que hemos añadido, los que hemos añadido de socioeconómico. Vale, entonces la idea es eso, es como estamos en esta historia, y vamos a empezar estas dos cosas, pues si alguien quiere participar y tal, y bueno, vosotros venís del CENIO y tal, o sea que... Pero bueno, el caso es, hay también, bueno, estos son médicos y saben de cáncer. Bueno, Dani va a trabajar en esto, o sea que hay alguien que puede hacer el trabajo de computación, y si alguien más quiere, le apetece, pues por hacer algo relativamente útil, aparte de leer el libro, que es, bueno, es muy útil, ¿vale? Pero se puede hacer algo interesante quizá. No, dale. Que igual que hay estas herramientas y esta fauna o ecosistema de software para sacar redes bayesianas, también hay algo equivalente para sacar redes causales. Yo he estado jugando con esto. Sí, Causal Discovery. Bueno, Spirites es uno de los métodos, sí. pero también hay un cúmulo de software para Causal Discovery. Vale, pues podríamos aplicarlo, probarlo con esos. Y en lo que estáis pensando en hacer, ¿cómo de relevantes son los diagramas de influencia frente a otros frameworks conceptuales? O sea, simplemente para entenderlo. ¿En esto, dices esto? Sí, o sea, ¿cómo...? Bueno,
no sé, para mí es muy relevante porque me ayuda a pensar sobre un problema. Vamos. Roy dice que estoy un poco obsesionado con esto, pero es mi forma de pensar incluso en problemas de la vida cotidiana. Me los dibujo así. O sea, vale, entiendo pero si uno fuera, por ejemplo, a construcción de DAX, en la lógica de Judea Pearl, pues esto no hace falta como tal, explícitamente. O sea, el diagrama de influencia es una herramienta intelectual o una aproximación distinta. No, el diagrama de influencia lo único que añade son estas Son cosas. esos nodos. Pero es que Pearl no, por ejemplo, no tiene en cuenta que realmente se van a tomar decisiones que tienen un impacto con unas consecuencias. Es lo que añadimos con esto. Y en este problema concreto yo tengo que tener en cuenta en este problema la gente, los médicos van a tomar decisiones y los pacientes, eso cuesta dinero al Estado y cuestan años de vida, etcétera, etcétera. Vale, o sea, Esto es una red causal, ¿eh? Pero Philip David en sus papers, yo es que le hace mucho, pero él de hecho dice que lo de los contrafactuales es una construcción metafísica con la cual él no quiere tener nada que ver. Entonces me pregunto si hay una especie de, si es simplemente, bueno, es lo que dice ese tío, pero podemos seguir usándolo, o si hay como, si es ideológica o conceptualmente una aproximación que sea antitética a la aproximación causal típica que hemos estado viendo. Es de donde viene mi duda. Yo creo que son problemas diferentes. En el problema de causalidad que hemos visto, tú tienes una red causal bien construida y lo que cuestionas y solo cuestionas un eje, que es si la variable de tratamiento afecta al outcome. El resto de la red causal estás convencido de ello y solo cuestionas la existencia de ese eje o no. Aquí tú tienes una red causal bien construida, añades una decisión y dices, si esta es mi estructura causal, ¿cuál es la mejor decisión que puedo tomar en un sentido determinado? Okay. Pero entonces, esto último que acabas de decir sería el foco de la pregunta, es la pregunta fundamental a abordar. Yo entiendo que sí. Es eso, David. ¿Qué decisión? Aquí sí. Vale. Es para... Sí. Vale, es que era pues, para... Si tú tienes un modelo causal perfecto del cáncer de colon, dices, vale, ¿de qué manera puedo hacer mi screening para maximizar? Vale, o sea, la cuestión ya no es el deja de beber alcohol, es qué decisiones tengo que tomar para... Sí, yo creo que también creo que aquí incorporas esta cosa de utility function, ¿no? Que eso no está... porque si no, yo podría leer esto como una intervención. El cuadradito, el treatment, es una intervención. Sí. Creo que está en la utility function. Sí. No, incluso, podría acabar aquí también. Y el impacto sería aquí, es si sobrevivo ¿no? o... Claro. Y entonces ahí ya no veo la diferencia tan clara. No, porque la intervención, en el otro problema lo que interesa es cómo la intervención afecta a una variable. Aquí es como la intervención afecta a una función que tú mides para... Claro, eso cuando está en utility function, pero lo que acaba de decir David, donde tapa la utility, ya sí que no veo la diferencia. Ahí es una red causal. Ahí es una red causal donde has llamado cuadraditos, o sea, has hecho nodos cuadrados en un nodo que simplemente lo que estás haciendo es una intervención. Y la utility va a ser una función de no intervenir e intervenir. Claro, pero ya no, si quitas la utility, ya es una red causal normal y corriente. Bueno, no, si quitas la utility, no, porque sigues pudiendo intervenir en los nodos screening y treatment. O sea, pero ellos treatment, lo ponían... Claro, pero eso está en el marco que estamos viendo. Tienes intervention. Bueno, pero puedes decir lo mismo con utility. O sea, el utility es un remapeo, es una función, como sea de complicada, de impacto, tratamiento, screening y un random term. Yo me imagino no es exactamente lo mismo, ¿no? No es lo mismo, no, porque ahí estás maximizando, dado la treatment, ¿no? Maximizo... Es que aquí los nodos de decisión tienen una interpretación un poco diferente a las intervenciones, porque, por ejemplo, ahí hay una flecha entre result y treatment. Eso quiere decir que cuando tú tomas la decisión de treatment, tienes a tu disponibilidad la información del resultado. Sin embargo, si fuese una intervención, si tú haces una intervención en CRC, por ejemplo, tú no es que tengas la información del consumo de alcohol, sino que toda la influencia del alcohol en CRC la eliminas porque estás interviniendo CRC. Es el operador do. Claro, ese es el do, que eliminas todas las flechas que van hacia el nodo donde tú intervienes. Aquí es diferente. Aquí la flecha a un nodo de decisión quiere decir que cuando tú tomas esa decisión tienes a tu disponibilidad la información de result.
O sea, son O sea, conceptos no diferentes. operas un operador, Ya. no aplicas No, el no, operador no, do sobre treatment. Eso es. Sino que observas. Ok, vale, eso. Pues es un eso poco sí, más, sí, es vale, un vale. poco más complejo que una red causal. Pues nada, esto es. Si alguien me apetece, pues. Y cuando dices, David, que una de las cosas que se quiere hacer es ver cómo esto puede estar cambiando entre distintos cánceres, los distintos cánceres quizás tendrían nodos diferentes o simplemente es que el peso de estas flechas sería distinto. O sea, desde luego van a cambiar las tablas, pero las flechas probablemente cambien también. Vale. Es decir, Pero y las variables, claro, porque si estás hablando. No sé las si- variables de partida van a ser, o sea, vamos a partir de la misma base de datos. Pues aquí esta estructura se mantiene de alguna forma. El nodo CRC puede ser cualquiera, Sí, este sería cáncer de mama Cáncer en o general, cáncer de. pero age, alcohol, sex, las relaciones que tienen entre ellos, eso no va a cambiar, independientemente del cáncer. O sea, puede que aparezcan todas o no, pero a lo mejor en alguna aparece suelta y eso quiere decir que no tiene influencia en. Solo van a cambiar las flechas que vayan O sea, a- esta la infieres de los datos. Sí, o sea, sería repetir el ejercicio del CVD, ¿vale? Vale, que ni siquiera la estabas imponiendo. No, esto lo he puesto Vale. O sea, esta red ayer no, ese- pero esto sería parte del el día causal anterior. discovery. Sí, este es un juguete para explicar hoy. ¿vale? Ya. O sea que ya faltaría. Sí. Claro, el problema es que yo no tengo muy claro cómo esta especie de generación de los métodos de causal discovery luego propagan en la red. Por ejemplo, a lo mejor hay, con los mismos datos, varias estructuras diferentes de esto. Sí, que hemos visto con CVD los 5 o 6 algoritmos que he puesto por ahí daban cada uno una red diferente. Ya. Y llegasteis a probar si con estas redes diferentes los ejercicios que hacíais de cambio esto y cambiar la probabilidad eran muy diferentes. No, porque Estaría- jugamos con la que nos dijeron los médicos al final. Eso estaría gracioso. Sí, también.